Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestro evento. Nuestro webinar que tenemos preparado para el día de hoy se llama Preparación de Soluciones Nutritivas Sustentables. Pues a nombre de Tecnologías Agrivés, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este evento. Y el día de hoy, para compartirnos la información de dicho webinar, nos acompaña el doctor Joel Pineda Pineda. Es ingeniero agrónomo, especialista en suelos, con maestría y doctorado en ciencias en horticultura por la Universidad Autónoma Chapingo. Su experiencia se enfoca en temas como edafología, fertilidad de suelos, fisiología vegetal, nutrición vegetal, sistemas hidropónicos y fertirrigación. Ha dirigido y asesorado más de 100 tesis de licenciatura y posgrado. Es autor y coautor de 40 artículos publicados en destacadas revistas científicas y autor y coautor de más de 35 trabajos publicados en memorias de diversos congresos nacionales e internacionales en el área de ciencias agronómicas. Es árbitro de varias revistas científicas como Revista Chapingo, Serie Horticultura, Revista Terra Latinoamericana, Agrociencia, Fitotecnia Mexicana, Revista de Ciencias Agrícolas y Biociencias. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo. Pues a nombre de Tecnologías Agrivés y del Centro de Transformación Agrícola les damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor para que nos comparta la información que ha preparado para el día de hoy. Adelante, doctor. Sí, gracias, maestro Elías. Pues es un placer estar con ustedes. Vamos a tratar de exponer algunas ideas en relación a este tema que hemos preparado. Bien, miren, vamos a abordar el tema, como lo dice el título, soluciones nutritivas sustentables. Entonces, voy a hacer énfasis en cómo actualmente se está manejando la nutrición en los cultivos, tanto en suelo como en hidroponía, en sistemas hidropónicos. Recuerden que en ambos casos, ya sea en suelo o en hidroponía, y sobre todo en condiciones de suelo, cuando tenemos riego, cuando tenemos fertirriego, o cuando utilizamos el mismo sistema de programación del agua del riego, en el caso de todos los programas o de nutrición en suelo, cuando tenemos pues un cabezal para el fertirriego, para poder meter todos los nutrimentos, en condiciones de suelo, entonces, también metemos soluciones nutritivas. Solamente que las soluciones nutritivas que metemos para suelo, comparado con hidroponía, son soluciones diferentes, o deben ser soluciones nutritivas diferentes, porque responden a equilibrios diferentes, no para la planta, sino equilibrios considerando todos los elementos que participan en suelo y considerando todos los elementos que participan en un sistema hidropónico. Entonces, en ambos casos podemos hablar de soluciones nutritivas, y es precisamente aquí donde entran las principales diferencias y donde hay que considerar las principales diferencias y que con frecuencia no se consideran. Por lo tanto, siempre que se manejen soluciones nutritivas para fertirriego, sin considerar todos los elementos que deban considerarse, estaremos aplicando soluciones nutritivas fuera de lugar, soluciones nutritivas fuera de equilibrio para el punto particular que podría ser un suelo en cada situación, y entonces nos estaríamos alejando precisamente de manejar esas soluciones con criterios de sustentabilidad. El error más común que yo encuentro cuando uno compara, que andan haciendo muchas personas en fertirriego y que con frecuencia meten soluciones nutritivas como si fueran hidropónicas en fertirriego, ese es el principal error que existe en muchos casos. Y si están cometiendo ese error, pues entonces se están alejando de la nutrición balanceada, de la nutrición adecuada, y no están cumpliendo con todos estos criterios de sustentabilidad. No son soluciones sustentables. Por eso es que cuando uno aplica soluciones nutritivas para fertirriego,
Este es un esquema básico del programa de fertirriego, donde vean ustedes el programa de fertirrigación, que a final de cuentas es meter una solución nutritiva al suelo, debe fundamentarse en los análisis de suelo. Con frecuencia no hacen análisis de suelo. Es decir, lo que está en el suelo, en la solución del suelo, lo que vamos a meter a través del programa de nutrición, del programa de fertirriego, debe considerarse, porque muchas veces un suelo puede ser que ya tenga todo el nitrógeno, o el 50% del nitrógeno, o el 80% del nitrógeno, y así de cada nutrimento. Pudiera ser que un suelo tiene la capacidad de suministrar a las plantas ese nutrimento y no requiere que se meta a través del programa de fertirriego. Y sin embargo, en el programa de fertirriego, ahí va más nutrimento. Eso no es sustentable. Entonces, un programa de nutrición de entrada el suelo tiene que considerar el análisis de suelo, porque lo que meteremos a través del programa de fertirriego es solamente lo que le hace falta a la planta. Necesidad que debemos conocer, como está aquí indicado, a través de la demanda del cultivo. Por lo tanto, lo que meto a través del fertirriego, si ya consideré el análisis de suelo, pero ahora tengo un cultivo diferente o hay variaciones en cultivo, la demanda nutrimental del cultivo es diferente. Por lo tanto, eso me va a obligar o debe obligarme a que yo meta una solución nutritiva en composición diferente, incluso para que sea, aunque sea en el mismo suelo. Aunque sea en el mismo suelo, pero si es diferente cultivo, dado que tiene una demanda diferente, eso ya me va a meter variación. Y luego aparte, también encontramos que con frecuencia no hacen análisis de agua. El agua tiene muchos nutrimentos que incluso complementan los que están en el suelo. Y a lo mejor con lo del suelo y con lo del agua, ciertos nutrimentos no requiere que metamos más con fertilizantes en la solución de fertirriego. Considerando entonces los análisis de suelo, los análisis de agua y lo que demanda de la planta, esos tres elementos en conjunto van a definir qué es lo que yo meto en el programa de fertirriego. Si yo no considero estos tres aspectos, estos puntos básicos, esta base de partida, qué trae el agua, qué tiene el suelo y cuál es la demanda de la planta, estaré aplicando una solución nutritiva que muy probablemente se aleje del balance nutricional adecuado para satisfacer esas necesidades que tiene la planta. Y puede ser que caiga en deficiencias, puede ser que caiga en excesos. Y entonces a través del tiempo, o si esto lo establezco, estos programas los establezco a través del tiempo, pues me va a generar un gran problema de desequilibrios nutrimentales que muchas veces en el suelo, como tiene cierta capacidad de amortiguamiento, no se notan tan rápido, a menos que las deficiencias sean muy agudas o a menos que los excesos de plano sean muchos. No se nota tan rápido, pero a través del tiempo eso se va a notar. Realmente los esquemas de fertirriego en suelo debemos manejarlos considerando estas bases, considerando las necesidades actuales y aunque el suelo tenga capacidad de amortiguamiento, debo considerar cómo va a estar ese comportamiento a futuro. Y luego, suponiendo que ya puse esa solución nutritiva, voy a ver la respuesta de las plantas. Y yo puedo todavía seguir monitoreando ahí en la solución del suelo, midiendo nutrimentos en el extracto de saturación o midiendo nutrimentos con lo que conocemos con los extractores de solución o chupatubo, o midiendo nutrimentos que están dentro de la planta. Una de las técnicas rápidas actualmente es el extracto celular de peciolo para monitorear e incluso hacer un ajuste al programa de fertirrigación en el mismo ciclo de cultivo o bien en los ciclos que sigue, sobre todo. Muchas veces en el primer ciclo es difícil que yo haga las correcciones o parcialmente puedo corregir algo, pero lo más seguro es que para un segundo ciclo yo haga los ajustes y entonces yo corrija mis programas de fertirriego. A final de cuentas, en este esquema de fertirriego en suelos, se trata de que yo deba considerar todos estos elementos para que si yo estoy iniciando un programa de fertirriego en suelo, es decir, incorporé un suelo al cultivo o metí un sistema, metí más tecnología, metí un cabezal de riego y ahora meto fertirriego, entonces yo debo pensar cómo manejar la nutrición para que siempre esa nutrición sea balanceada y que si yo pienso en el año 10, 15, 20, 25 o 30 o más de 30 años, ese suelo siga con esa capacidad, ¿sí?, perfecta con que partí,
Si no estaba perfecta en el mismo proceso, puedo balancearla para que sea perfecta y luego verme a futuro cómo va a estar ese suelo de aquí a varias décadas adelante en sus equilibrios nutrimentales. Que no suceda lo que nos ha sucedido en muchas partes, en México y en el mundo, que suelos sometidos a fertirriego, después de 5, 10, 15 o más años, son suelos degradados, suelos desbalanceados, suelos fuera de equilibrio nutrimental. ¿Cuál es la razón? No han metido soluciones nutritivas considerando todos estos elementos. Es decir, no son soluciones nutritivas sustentables. Después de varios años, los hechos nos han demostrado que muchos programas de fertirriego que nacieron en suelo, después de 5, 10, 15 años, ahora son suelos degradados. Antes que eran suelos productivos, hoy son suelos improductivos, por no considerar todos estos criterios. Entonces, este es un punto importante que debemos de tener en cuenta. Aquí está un ejemplo de la cantidad de varios análisis de agua, el análisis básico que debe tener un análisis de agua para fertirriego, para formular soluciones nutritivas en el manejo de diferentes cultivos. Esto simplemente es una muestra de varios pozos de distintos puntos en la República Mexicana, donde vean ustedes esta diapositiva. Si ustedes consideran el promedio, consideran todas las aguas que estaba en la lámina anterior y le sacamos un promedio en los principales nutrimentos, nitrógeno, fósforo, azufre, cloruros, potasio, calcio, magnesio, sodio, y asumimos que vamos a aplicar una lámina de 50 centímetros, que será una lámina promedio para muchos cultivos. Quizás algunos cultivos de ciclos cortos gastamos menos agua, pero un cultivo de ciclo medio o ciclo largo gastamos más de 50 centímetros de lámina para sacar todo el cultivo. 50 centímetros de lámina equivalen a 5,000 metros cúbicos de agua. Con esas concentraciones que están en la tabla anterior y considerando esta lámina, este volumen de 5,000 metros cúbicos, vean, y considerando el promedio, vean lo que podrían entrar de algunos nutrimentos. Por ejemplo, azufre, 280 kilos de azufre por hectárea. Vean cloro, 532 kilos de cloro por hectárea. Vean calcio, magnesio y sodio, 400, 150, 402 kilos de ese elemento por hectárea. La pregunta es, ¿qué cultivo consume esas cantidades? Estas cantidades prácticamente estaría por arriba de lo que las plantas consumen, sobre todo de azufre, de cloro, ¿sí? De sodio, probablemente calcio, cultivos de alta extracción, jitomate de alto rendimiento, podrías extraerte los 400 kilos. Pero sería un ciclo largo, un ciclo de 12, 10 meses, porque un ciclo de 5 meses de calcio por hectárea entre todas las plantas no te extraen estos kilos por hectárea. Es decir, ¿qué estamos viendo? Que dependiendo de la composición del agua, es muy probable que la cantidad de nutrimentos que está entrando simplemente, aunque no pongas fertilizante, pudiera ser que la demanda está satisfecha, más el calcio del suelo. Y luego, ¿saben qué observamos con frecuencia? Que incluso en suelos calcáreos que tienen exceso de calcio, en agua, en esos sitios que normalmente también trae mucho calcio, y luego sin hacer análisis de suelo, sin hacer análisis de planta, todavía de agua, todavía le meten el calcio que normalmente dicta una solución nutritiva para hidroponía. Donde la cantidad de calcio que va en esa solución nutritiva para hidroponía es para hidroponía, para sustrato, donde hay cero aporte de nutrimento de calcio en el agua y en el suelo. Y por eso también en el cálculo de soluciones nutritivas se considera el calcio del agua, para ya nada más ponerle el calcio del que debe ir para las concentraciones normales de calcio en el agua de una solución hidropónica. Pero no es el caso del suelo. Entonces, con este análisis lo que quiero decirles es que con frecuencia la falta, ¿sí?, de aplicación, de conocimiento que hay de los análisis de suelo, de los análisis de agua, de las demandas nutrimentales de la planta, sobre todo medidos a través de las curvas de extracción. Esas son bases importantes para formular concentraciones de nutrimentos en el agua de riego y asegurar el aporte de nutrimentos para la planta, para que no haya deficiencias, pero que tampoco haya excesos. Que el tiempo no nos cobre esos excesos, que es lo que nos está pasando en muchos sitios alrededor del mundo. Y no se diga en México, donde muchas veces les digo no hacen análisis. Para hacer los balances de la fórmula de fertilización hay varios criterios. Desde luego, generar un balance con base en el análisis de suelo
requiere toda una serie de cálculos, toda una serie de consideraciones. Aquí solamente estoy indicando las formulitas, los criterios y la fórmula genérica que sirve para hacer y ajustar los programas de nutrición considerando los análisis de suelo, la oferta, la demanda de la planta, la oferta del suelo y el análisis del agua. Y dependiendo desde luego de la eficiencia de las prácticas del manejo que yo traiga en mi unidad, se propondrá una eficiencia. Todo esto que está en una lámina, esto requiere varias horas de hacer todos esos cálculos. Considerando los análisis de suelo, en parte en el webinar pasado, los que estuvieron conectados, los que no estuvieron, esta lámina la pasamos allá. Aquí están de manera nada más indicada cuáles son los análisis que hay que hacer en el suelo para determinar análisis de fertilidad. Si vamos a hacer análisis de seguimiento, sobre todo una vez que echamos a andar el programa de fertirriego, con frecuencia hay que monitorear el análisis del suelo o de entrada, si vemos que puede haber problemas de sales, se hace el análisis de salinidad, que se hace en pasta saturada o en extracto de saturación. Este método también es para darle seguimiento. O bien podemos hacer análisis especiales para ver los metales pesados u otros problemas. Incluso hasta pueden haber análisis para detectar patógenos o residuos de pesticidas por ahí. Con toda esa información, pues desde luego va a servir para que nosotros manejemos al suelo, generemos una estrategia de corregir las principales limitantes y generar desde luego los programas de fertirriego. Ya una vez que se tiene toda esa información, pues se va al cabezal de riego a programar la nutrición, pero cuidando de que la solución vaya con las concentraciones adecuadas de todos los nutrimentos, ajustada en pH, y que cada riego que se dé, cada riego lleva nutrimentos, pero en cantidades pequeñas, no en cantidades altas. Porque el otro esquema, y que eso es manejar soluciones nutritivas no sustentables. ¿Cuál es el otro esquema que normalmente, a veces teniendo cabezales de riego con tanques con capacidad para estar fertilizando siempre que se riegue? ¿Cuál es el otro enfoque con que luego aplican para regar? Que aplican los nutrimentos en 2 o 3 riegos, en 2 o 3 días, lo que va a ocupar la planta en una semana o en 15 días. Y puedes meter esos nutrimentos, desde luego, de esa manera. Pero no es lo mismo. La nutrición de las plantas debe ser, cada que riegues, solución nutritiva. Pero la concentración que va en esa agua en esa agua que aplicas, solamente es la concentración, digamos, que se requiere para que la planta absorba esos nutrimentos en ese día. No debe faltar ni debe sobrar, porque si falta va a haber deficiencias y si sobra, se acumulan en el suelo o pasan a formas no disponibles. Disminuye la eficiencia de utilización de esos nutrimentos. Por eso es que si se tiene un cabezal de riego, sobre todo de mediana a alta tecnología, por lo menos con 3 tanques o hasta con 7 tanques como el que está aquí, como este cabezal que tenemos aquí en la ilustración, eso te permite manejar las concentraciones que la planta requiere diario, ¿sí?, en todos los riegos que estés dando, si es que riegas diario. Que en un sistema del control del riego y de los nutrimentos, siendo estrictos, deberíamos mantener un nivel de humedad y una concentración de nutrimentos ahí en la zona de donde están las raíces, en la zona de exploración radical, en un balance perfecto, siempre en el punto óptimo de disponibilidad de humedad, que podría ser alrededor de capacidad de campo. Y hay veces que por algunas cuestiones de estrategias podrían generarse ciertos estreses hídricos para promover ciertas respuestas fisiológicas de la planta. Eso es completamente entendible. Pero en el sentido estricto decimos que siempre la mayor disponibilidad de agua debe manejarse en el punto óptimo de disponibilidad de humedad, que sería capacidad de campo. Y no solamente agua, porque eso es para suministrar agua y los nutrimentos, pues los nutrimentos también deben estar siempre en la concentración adecuada. Ni que haya deficiencias, ni que haya toxicidad. Y eso es posible si se tiene un cabezal de riego, como este que se ilustra aquí, donde yo puedo entonces dosificar de manera continua el aporte nutrimental a la planta. Porque la planta está tomando nutrimentos del medio donde crece. Y del medio donde crece se lo va a dar el suelo, o entran con el agua, o entran con ese riego, que es la solución de fertirriego, pero ya con base en todo eso que estoy presentando previamente. Y entonces yo ajustaría, o se trata de ajustar
que a través del fertirriego yo meta las concentraciones ideales para sincronizar, ¿sí? Sincronizar ese suministro de nutrimentos a través del fertirriego en relación a lo que me pide la planta. De eso se trata. Cuando yo logre o alcance esa sincronía, voy a evitar deficiencias y voy a evitar acumulaciones. Y las concentraciones de nutrimentos en el suelo, digamos que siempre serán las adecuadas. Estaríamos diciendo entonces que les estamos manejando el suelo y a los cultivos desde el punto de vista nutricional en un equilibrio perfecto. Con estos criterios de sustentabilidad, diríamos que estamos manejando una nutrición sustentable, porque estoy buscando los equilibrios óptimos y lo estoy manejando de tal manera que incluso, como yo les dije al inicio, puedo pensar en proyecciones hacia adelante de 15, 20 o 30 años y yo decir, si yo manejo con estos criterios de aquí hacia el futuro, incluso décadas hacia adelante, uno asume que no va a haber ningún problema. Y por eso está indicado anterior, como dije, el monitoreo, porque además vamos a seguir monitoreando nuestro sistema para ver cómo está respondiendo nuestro sistema o si hay deficiencias, si hay excesos o estamos en el rango normal para yo poder juzgar cómo estoy manejando la nutrición. Entonces, esto por supuesto que se puede y ahí estaríamos actuando con criterios de sustentabilidad. Aquí están precisamente las técnicas de monitoreo, vean, en pasta, en chupatubos, en extracto celular de peciolo. Esa sería la forma de muestrear para yo asegurarme que lo que estoy poniendo está dentro de los estándares correctos, dentro de las concentraciones óptimas. Desde luego que para juzgar qué es óptimo, qué es deficiente, qué está en exceso y cómo es ese comportamiento a través del tiempo, desde luego pues que eso requiere análisis. Afortunadamente en la actualidad existe la tecnología que es equipos cada vez más precisos que son de utilidad en campo con el uso de la tecnología que conocemos como electrodos ion selectivo para medir directamente en las soluciones que yo extraiga o incluso en la solución de la planta, en la solución de chupatubos, los nitratos, el potasio, el calcio, el magnesio, todo. Yo puedo monitorearlo. Es decir, para todos estos nutrimentos, ya sea en la solución del suelo, en la solución del sustrato o en la solución dentro de la planta, existen equipos para medición rápida de aplicación en campo y que yo, digamos, en este momento monitoreo, en este momento mido, en este momento tengo el dato y en este momento estoy haciendo mi ajuste ahí en mi cabezal de riego. Cuando mucho hay un día de diferencia. Hoy me dedico a hacer los análisis y a lo mejor hoy ya programé mi riego, pero mañana, antes de iniciar el riego, yo ya incorporo toda esa información del análisis que hice el día anterior. Estoy ajustando las concentraciones. Eso es manejar concentraciones nutrimentales en las soluciones de aporte con criterios de sustentabilidad. Aquí está, digamos, una ilustración de cómo se saca el extracto en chupatubo, ¿sí? Un equipo incluso puede hacerse en campo. Estos equipos normalmente, pues con mayores capacidades, son los que tenemos instalados en los laboratorios. Pero incluso hay equipos sencillos para si ustedes quieren hacer esto en campo. Esto se puede. Y con los equipos el equipo de ion selectivo, igual se aplican en campo. Aquí están todos los parámetros que podríamos analizar, que prácticamente son todos los nutrimentos, macro y micronutrimentos y algunos parámetros genéricos como pH y conductividad. Si vamos a monitorear la solución del suelo, fíjense, ese es otro punto importante en suelo. Es decir, ustedes aplican una solución nutritiva calculada en base a análisis de suelo, en base a lo que trae el agua, en base a la demanda de la planta y hacen su aporte de nutrimentos. Pero la pregunta es, ¿eso que metí es exactamente lo que está enfrentando la planta? Porque riego, y eso se distribuye en la zona de donde están las raíces, en la zona de exploración radical. La pregunta es, en la zona de exploración radical están las concentraciones óptimas, balanceadas, que nos dicen todos los estudios de aquí hacia atrás, que incluso son décadas de estudio. Digamos que actualmente lo que uno maneja en fertirriego para los diferentes cultivos, ¿sí? Esas concentraciones que juzgamos óptimas no nacieron la semana pasada, no nacieron el año pasado. Con frecuencia todos esos estándares tienen de seguimiento
de afinación, esos valores décadas hacia atrás, ¿sí? Y todo eso, en la actualidad, con todo ese conocimiento, cada vez los vamos ajustando más y entonces monitoreamos lo que conocemos, la zona radical o la zona de influencia radical, y extraemos directamente la solución del suelo que está en contacto con las raíces. Esta sonda que está aquí instalada se le conoce como un extractor de solución, o más comúnmente chupatubo. Este chupatubo se introduce en el suelo a la zona donde uno quiera hacer la evaluación, y sobre todo esto se va a introducir en la zona de las raíces, que es lo que me interesa, para yo monitorear cuál es la concentración nutrimental en la zona radical. Y entonces, si la concentración nutrimental en la zona radical no es la adecuada, pues yo ajustar mis programas para lograr una concentración adecuada en la zona radical, que es a esas concentraciones a las que responde la planta. Cuando uno hace ajuste en las soluciones del suelo, que es lo que está en contacto con las raíces, y busca los equilibrios perfectos en concentración nutrimental, pues eso es manejar una nutrición con criterios de sustentabilidad. Uno puede monitorear a diferentes profundidades, en los primeros centímetros o en la parte media de la zona de exploración o capas más profundas, incluso para medir cómo se mueven los nutrimentos en todo ese volumen de exploración radical, o incluso si están saliendo nutrimentos de la zona de exploración radical. Aquí como ilustración, vean, aquí arriba va la manguera, aquí está el emisor en el punto azul, acá está el otro emisor a los 30 centímetros. Y vean cómo las raíces en un momento dado, cómo se distribuyen. Vean aquí la zona en esta marcado en rojo, que esa es una zona de pocas raíces. Vean aquí la zona marcada en azul, vean la mayor distribución radical, ¿sí? En esa zona, si vamos a instalar chupatubos, a mí me interesa instalar los chupatubos donde tengan la mayor zona de exploración radical, y evitar instalar el chupatubo donde haya menos raíces. Desde luego que ya en un suelo, con un cultivo, uno debe hacer perfiles ahí en el suelo y observar cómo se distribuyen las raíces, para después, cuando uno vaya a monitorear la solución del suelo, saber a qué profundidad, a qué distancia donde está el gotero, a qué distancia donde está la planta, instalar los chupatubos. Esta plaquita que está aquí en color azul claro, casi verde, del chupatubo, es donde la zona que extrae la solución del suelo. Y ya uno lo ubica dependiendo de cómo conozcan uno las raíces. Punto importante, cuando hagan análisis de suelo, ¿sí? Cuando van a muestrear suelo por las diferentes técnicas, y lo vamos a relacionar con los análisis de fertilidad, uno debe muestrear aquella zona de mayor exploración radical, ¿sí? Para uno asegurarse que el resultado de ese análisis que va a ser sobre esa solución es la solución extraída de la zona donde se distribuye la mayor cantidad de raíces, porque es lo que va a correlacionar con la respuesta de la planta a esos niveles nutrimentales. Aquí hay algunas consideraciones. Tengan cuidado con el uso del chupatubo. En pocas palabras, ubicar esas zonas, siempre muestrear en las mismas zonas para darle seguimiento, porque la concentración nutrimental en un suelo varía horizontal y verticalmente. Entonces, tener puntos de referencia siempre y tomar varios puntos de muestreo para darle seguimiento a toda una superficie que en un momento dado queremos monitorear. Ahora, hay muchos estudios que se han hecho al respecto. Miren, este es un estudio que está hecho por, estas ecuaciones que están aquí relacionan, ¿sí?, los valores de nutrimentales medidos en el extracto de saturación con los valores medidos en la solución del suelo, es decir, los que extraemos con el chupatubo. Y aquí están todos estos valores desde control eléctrica y nutrimentos, y la ecuación que relaciona, y vean la R, que hay una alta relación entre esos dos parámetros. Estas son ecuaciones para suelo, es decir, porque muchas veces monitoreamos en extracto de saturación o a veces monitoreamos en la solución del suelo. Si tú mides en extracto de saturación y quieres saber cuál es la concentración
aproximada o más cercana a lo que está en el contacto con tus raíces y a lo que va a responder finalmente la planta, o en otras palabras, lo que tú ves en tu planta, en patrones de crecimiento y desarrollo, que podría ser el efecto de las concentraciones nutrimentales que tienes en el suelo que está en contacto con esas raíces. Y si tú mediste, tú muestreaste y lo mediste en laboratorio normalmente lo que se mide es nutrimentos en extracto de saturación, pero tú quieres saber qué es lo que está en la solución del suelo pegado a las raíces. Aquí están las ecuaciones que te ayudan a calcular, ¿sí? Hacer una estimación de esas concentraciones. Es decir, trabajo realizado hay. Trabajo hay. Aquí hice otra conversión. Aquí en México el doctor Burgueño para Sinaloa generó valores en extracto de saturación y luego utilizando la ecuación anterior, yo hice la conversión a concentraciones de nutrimentos en la solución del suelo, pegado a donde están las raíces. Aquí lo interesante es que en esa gráfica el valor que se está dando es el valor intermedio adecuado. En varios estudios que nosotros hemos hecho dándole seguimiento a los análisis de fertilidad, a los análisis en extracto de saturación o pasta de saturación, que es lo mismo, y a los análisis medidos con el extractor de solución o chupatubo. Nosotros hace algunos años, bueno, no tanto, en 2016, le dimos seguimiento a un suelo que estaba sometido a fertirriego, ¿sí? Le dimos seguimiento para ver cuál era la relación entre los diferentes parámetros de monitorear lo que tenemos en solución y cómo correlacionado con el crecimiento de las plantas. Nos interesaba establecer ahí cómo se relacionaban nutrimentos medidos, ya sea en el análisis de fertilidad, como en una de las láminas que yo pasé al inicio y que vimos también en otro webinar hace como 15 días, o medido en la pasta saturada o medido con extractores de solución. Aquí están esas ecuaciones donde se relacionan y que es información que a nosotros nos sirven para ir conociendo el comportamiento de esos niveles nutrimentales cuando los mides a través de diferentes métodos. La R, vean ustedes, es de 0.85, es un valor pues muy aceptable. Aquí otro valor donde se correlaciona extractos de saturación con sondas de succión o chupatubo. Son diferentes parámetros. Ustedes pueden ver en las gráficas conductividad eléctrica, pueden ver pH, pueden ver nitrógeno. En este caso es nitrógeno también. Y los modelitos. La que sigue, por favor. Aquí nos vamos rápido. Solamente es como un indicador. Este es para fósforo, ¿sí? En el suelo y relacionando fósforo en extracto pasta saturada con el análisis de fertilidad. Son diferentes concentraciones. Este es un cuadro resumen de todo lo que encontramos en ese estudio que sirve precisamente para generar base y uno conocer qué está pasando en la zona radical. Y en un momento dado, con ese conocimiento, hacer los ajustes en el manejo a través del fertirriego, tratando siempre de buscar las concentraciones adecuadas. Bueno, dejamos eso en suelo. Esa parte de cómo hay que monitorear en el suelo esas concentraciones nutrimentales. Y siempre buscando que uno tenga la concentración perfecta, que no haya deficiencias, que no haya excesos, para pensar en una nutrición adecuada, en sistemas de producción que tiendan o que incluyan criterios de sustentabilidad. Eso es en suelo. Ahora, ¿qué pasa ahora en condiciones hidropónicas? Es otra cuestión. Aquí ya nos vamos a aislar del suelo. Bueno, ahora la otra parte donde vamos a manejar soluciones nutritivas, pues es precisamente ahora en hidroponía, donde vamos a dejar el suelo. Aquí simplemente está una serie de problemas que tenemos en la agricultura mexicana y por qué en un momento dado vamos a entrar a otras técnicas de producción, donde ahora el factor, el manejo de la solución nutritiva se vuelve más importante, porque ahí sí va a depender de nosotros. En las técnicas de la hidroponía, todos los niveles nutrimentales va a depender de nosotros. En el caso del suelo, digamos que sí, no, o medianamente sí, o a veces totalmente sí, o a veces para nada depende de nosotros. Todo dependerá del nivel que uno quiera manipular a un suelo. Yo les digo, en el caso de un suelo, muchos productores, pues simplemente que tienen experiencia, ellos dicen, estos suelos son buenos. Y a ese suelo simplemente le da diferentes labores, nunca lo fertiliza, solamente incluso de temporal,
Y si el temporal es bueno y es un suelo bueno, digamos, le da excelentes cosechas y no manipula nada. En otros casos, como el fertirriego, como estábamos diciendo, pues sí. Pero en el caso de soluciones nutritivas, ahí forzosamente, que es producción en sustrato, el eje principal del manejo de ese sistema va a ser el cálculo de soluciones nutritivas. Que también me adelanto a una posible pregunta como la que me hacían hace un ratito. Aquí yo simplemente voy a hablar de concentraciones. Ya entrarle al cálculo y entrarle al detalle, bueno, pues eso es echarnos ahí, incluso podríamos echarnos muchas horas, un curso de una semana o hasta más si quieren, para aclarar ya de manera específica, paso por paso y tener conocimiento de varios aspectos que aquí vamos a platicar. Recuerden que esta plática es así como panorámica, como genérica, como un planteamiento de qué es lo que hay en este campo, ¿sí? Pero que les dé base para que también ustedes vean cómo andan, incluso haciendo muchas cosas, aunque ya hayan resuelto muchas veces en otros cursos o en su formación que tienen aspectos muy puntuales. La que sigue, simplemente es una lámina de la República Mexicana que nos muestra, vean la fisiografía en muchos casos, aunque estas láminas no son de México, pero son extremas de cómo a veces hacemos agricultura en estas condiciones, que ni siquiera deberían ser agrícolas, la que sigue, y que son limitantes para la producción. O como esta sí es de aquí de Texcoco, los lugares que tenemos, la que sigue, el clima que es adverso, que no nos permite muchas veces estar en campo, producción en campo, la que sigue, que nos exige estar en condiciones de bajo ambiente controlado. La República Mexicana, vean ustedes, desde el punto de vista de la fisiografía del país, del clima del país, esas zonas que están en rojo, y aquí al centro, donde estaría todo algunos estados, lo que es el Bajío, ¿sí? Que hay condiciones agrícolas importantes, y luego las zonas marcadas en rojo, y vean el resto del país, todo lo que está en verde. En realidad tenemos muchas limitantes para la producción agrícola. Muchos de los que son agrónomos, eso lo sabemos desde las primeras lecciones, cuando se nos indica que México como país no debería ser un país agrícola. Sin embargo, somos un país agrícola. Entonces, como limitantes en el territorio nacional para hacer agricultura, hay muchas. Eso exige precisamente entrar a otros niveles de tecnología, como es la hidroponía. Y aquí están algunas características de esos nuevos sistemas que deberían resolver la problemática. Aquí no me voy a meter a detalle, ahí están planteados, pero eso responde a la problemática que tenemos. Solucionar, digamos, los problemas que tenemos. Esos son los requisitos de lo que tendríamos que hacer para vencer muchas limitantes que tenemos desde el punto de vista fisiográfico y de climas en México. Y la solución a muchos de esos problemas, la que sigue, terminamos, pues obviamente en proponer una técnica que se está desarrollando en todo el mundo. En México esto ha crecido. Estamos hablando, digamos, de los sistemas de cultivo sin suela o de los sistemas hidropónicos, donde ahora uno de los ejes principales va a ser precisamente la solución nutritiva. Desde luego que ahí tenemos, o va a ser aplicable a plantas de alto valor, porque no podemos producir, aunque la técnica sirve para producir todos los cultivos, en realidad pocos cultivos van a ser redituables, porque esta técnica, como está indicado más adelante, pues normalmente es una técnica cara, ¿sí? Entonces, esa sería una limitante, porque vamos a meterle control al sistema para vencer todas esas limitantes. Y vamos incluso a meter controles del ambiente, hablamos de invernaderos, hablamos de mallasombras, hablamos de estructuras para controlar factores adversos del ambiente. En lugar del suelo vamos a producir en sustrato, nos vamos a aislar del suelo, vamos a producir en contenedores y vamos a seguir metiendo riego y soluciones nutritivas. Tiene que haber un drenaje y controlar todos esos factores. Entonces, uno de los componentes importantes de estos sistemas es precisamente la solución nutritiva. De hecho, es uno de los ejes importantes en un sistema hidropónico para controlar o producir rendimientos altos, el manejo de la solución nutritiva, que es precisamente el tema que estamos abordando. Vean ejemplos de cultivos en hidroponía y los altos rendimientos que pudiera haber. Y uno de los ejes es la nutrición que va en la solución nutritiva. Por lo tanto, para generar soluciones nutritivas para estos cultivos, también deben ser soluciones nutritivas balanceadas, soluciones nutritivas sustentables, en el sentido de que uno debe manejar la nutrición pensando
en ser siempre lo más eficiente que se pueda, en no degradar recursos, en manejar aquellas concentraciones que se traduzcan en la mejor respuesta de las plantas, porque ahí es donde como estaremos logrando la sustentabilidad. La que sigue, la lámina que sigue, aquí páseselas rápido, son varias diapositivas que muestran diferentes cultivos bajo estas técnicas, donde la solución nutritiva es uno de los ejes para lograr todo esto. Entonces vean ustedes, muchos de ustedes que están en estos sistemas o los que quieren incursionar en estos sistemas o los que han oído hablar de estos sistemas, desde luego que son sistemas maravillosos para producir plantas, pero que requieren muchos detalles. Uno de ellos es precisamente el manejo de las soluciones nutritivas, que como les dije, es uno de los pilares de estos sistemas. Ahora, aquí quiero hacer dos distinciones de estos sistemas. Están los sistemas hidropónicos abiertos y los sistemas hidropónicos cerrados. Los sistemas hidropónicos abiertos, desde el punto de vista del manejo de las eficiencias, desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales, desde el punto de vista de los residuos que generan, desde el punto de vista de la contaminación que podría haber, los sistemas hidropónicos abiertos no son sustentables. ¿En qué consisten estos sistemas? Vean que esto parece como si fuera un suelo. Sin embargo, este es el interior de un invernadero. Todo el piso es el sustrato, no es suelo, es una arena, se riega, no se recoge la solución y toda la solución drena al final, se va del sistema. Esta es una solución, también le decimos a libre drenaje o sistema abierto. Este sistema hidropónico, con los criterios actuales de sustentabilidad, no pasa la prueba. Es un sistema que degrada, es un sistema que contamina. Si no tomamos en cuenta la contaminación, la degradación de los recursos y todos los impactos negativos, y si analizamos este sistema meramente por las producciones que podrían ser altas, muy buenas, ¿sí? Y podrían ser económicamente viables. De hecho, les diría que cuando se controlan todos esos factores, estos sistemas hidropónicos abiertos económicamente son viables. Pero de fondo traen un gran problema, que no están considerando los efectos residuales, no están considerando el daño al ambiente. Y obviamente son los más sencillos de establecer. Y en México son los que más hay, pero son sistemas no sustentables. Ese es el gran problema. Yo tengo en hidroponía más de 20 años y enseñando hidroponía en Chapingo con varios de nuestros alumnos. Tengo más de 15 años y siempre, y en los últimos años sobre todo, hacemos énfasis. Si nos vamos a meter a hidroponía, no deben ser sistemas hidropónicos abiertos, deben ser sistemas hidropónicos cerrados, porque los sistemas hidropónicos abiertos no son sustentables. La solución que metemos, ¿sí? Finalmente los excesos se drenan, se van al ambiente. Eso no es correcto. Sin embargo, en México no tenemos una legislación al respecto que prohíba. Debería de existir. Se está en ese camino. En otras partes del mundo, los sistemas hidropónicos abiertos no existen. Están prohibidos por ley. Si tú quieres desarrollar un sistema hidropónico abierto, te multan, te sacan, te quitan la licencia de producir. Eso no se vale. Que son los sistemas hidropónicos cerrados. Esta lámina la puse porque fíjense, esta es una lámina que tiene más o menos 40 años. Esa lámina que ven ya no existe en la vida. Esto es acá en Chapingo, ahí en la universidad, de un sistema hidropónico cerrado, de los primeros que se estableció. Donde vean están las camas de cultivo, finalmente drenan a un depósito. Ese depósito, el agua de acá se vuelve a meter a las camas y el agua no se tira, se está recirculando. O sea, inundamos, aquí es un sistema de riego por inundación, ya una vez que se inunda, rápido drenamos y otra vez damos aireación al medio de las raíces. Y la misma solución se vuelve a meter. Con el tiempo se hacen análisis en esta solución nutritiva para ajustar precisamente las concentraciones nutrimentales y hacer sustentable al sistema. Hacer una solución nutritiva con manejo sustentable. ¿Sí? O por lo menos sustentable, con mayor sustentabilidad que el sistema abierto.
porque aún este sistema genera residuos, aún este sistema genera efluentes que con el tiempo van a ser desechos, pero no es lo mismo que el sistema abierto, que de entrada en cada riego que des, lo que sobre ya no lo recoges. Y no quiero dar nombres, pero experiencias hay muchas de los sistemas hidropónicos abiertos. Simplemente en la península de Yucatán, les digo sin dar nombres, conocemos bien ahí muchos sistemas hidropónicos que hay. Imagínense que el drenaje que se da en esos sistemas es del 40 al 50% de la solución que entra. Del 40 al 50% se drena y se va al manto freático, se va al agua freática, que ahí el agua freática puede estar a 5, a 10, a 15 metros de profundidad. Y en un paisaje de calizas muy permeables, lo que hoy drena, hoy mismo está allá abajo en el acuífero. Eso no es sustentable. El manejo de la nutrición de ese sistema abierto no es sustentable. Por eso los sistemas hidropónicos, de cómo se maneja la solución nutritiva, que es con recirculación, todas esas concentraciones que se manejan para satisfacer la demanda de la planta, debe ser un sistema cerrado de recirculación, de reutilización de la solución. Y esa es una gran diferencia entonces entre mismos sistemas hidropónicos, abierto o cerrado, y no se diga una gran diferencia incluso en concentración, en cantidad de nutrimentos que metes acá con estos dos sistemas y cómo va a ir tu solución si fuera a suelo. Ahora, con esa base, imagine que en muchos lugares, porque luego todas estas soluciones nutritivas, las concentraciones que deben llevar están por ahí publicadas, para lechuga, para pimiento, para lo que sea, están publicadas, y como son soluciones que se publican y dicen, esta es la solución perfecta para hidroponía, y luego la preparan, la arreglan y la meten en suelo. El peor error que pueda existir si hacen eso. Una cosa es soluciones nutritivas para hidroponía y otra cosa es soluciones nutritivas para suelo. Si no se adecúan las concentraciones dependiendo del sistema, estarán manejando mal la nutrición. Estaremos produciendo fuera de los criterios de sustentabilidad. Miren, en este sistemita, es un sistema cerrado este que tenemos acá. Este lo tenemos aquí en Texcoco, en agrosistemas controlados. Esto lo tenemos acá. Lechuga, NFT, sistema cerrado. Aquí se prepara la solución, lo que drena por estas canaletas no se va al terreno, se recupera, se mete al depósito de la solución, se ajustan parámetros de pH, de conductividad, niveles nutrimentales y se vuelve a meter al desarrollo de las plantas. Esa la tomé hace muchos años en España. Productos hidropónicos. Aquí están muchas soluciones nutritivas. Vean, en hidroponía, este es un ejemplo, hay muchas. Incluso, si ustedes, por ejemplo, hay soluciones genéricas, universales, como la de Hoagland, la de Philippe Moral, la de Steiner, entre otras. Y luego soluciones por cultivo, ¿no? Y luego si van para jitomate, si hay 50 soluciones diferentes, son pocas, puede haber más, porque a final de cuentas cada productor, cada especialista, cada persona puede tener su solución específica. Estos son ejemplos de soluciones nutritivas que se, entre comillas, que se manejan como óptimas, como ideales. Es decir, concentraciones promedio adecuadas, tanto de macronutrimentos como de micronutrimentos. Vean, aquí están miligramos por litro, las unidades. Es decir, información existe para producir en hidroponía, pero siempre hay que asegurarse que sea un sistema hidropónico cerrado, no abierto. Porque si es abierto, aun cuando manejes estas soluciones que son concentraciones adecuadas en un sistema abierto y con drenajes que pueden ir desde el 10 al 50% según la variación por diferentes condiciones, eso es, de entrada, pues tirar dinero. Porque todo eso que se va al drenaje, no lo recuperas. Y por el otro lado, contaminación. Eso no se vale. Es obvio, ¿sí? Nosotros tenemos ya algún rato trabajando también con frutillas por ahí. Esta es una propuesta que tenemos para, en este caso, para arándano. Donde vean, así como en la tabla anterior hay soluciones genéricas, concentraciones promedio para diferentes cultivos, que podrías usar durante todo el ciclo. Que de entrada eso también, si tú usas una solución nutritiva, la misma desde que trasplantas hasta que cosechas, te estás alejando del criterio de sustentabilidad. Eso no es sustentable. ¿Qué sería lo más sustentable en el manejo de las soluciones nutritivas?
definir aquellas concentraciones óptimas de acuerdo a cada etapa fenológica. Eso es lógico pensar. Estoy seguro que a muchos de ustedes les es muy claro pensar que la demanda nutrimental de una planta debe ser diferente de acuerdo a la etapa fenológica, lo cual así es. Y aún dentro de cada etapa fenológica, muy probablemente la planta no responda igual, de hecho no responde igual, hace ajustes diferentes al inicio de esa etapa o al final de esa etapa o a mitad de esa etapa. Sobre todo si en esa etapa incluso podría ser varios meses. Es ilógico pensar que son las mismas necesidades al inicio de esa etapa y al final de esa etapa o a la mitad de esa etapa. Por lo tanto, las soluciones deben ajustarse por etapa fenológica. Y aún dentro de etapa fenológica podría haber ciertos ajustes, tratando de ser siempre lo más preciso que se pueda. Cuando nosotros seamos más precisos en todos estos aspectos en el manejo de la nutrición, para evitar deficiencias y evitar excesos, y solamente manejar aquellas concentraciones que van a ser utilizadas, no dar margen, sobre todo en estos sistemas, a que puedan perderse por drenaje, por lavado, fuera del sistema, que se vayan a contaminar. ¿Sí? Si hacemos eso, estaremos manejando entonces las soluciones nutritivas, digamos, con criterios de sustentabilidad. Si no hacemos eso, estaremos manejando muy mal la nutrición. Probablemente ese efecto no se note tanto en crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema común que normalmente se tiene en estos sistemas hidropónicos con el manejo de la solución nutritiva? Iniciamos, ¿sí?, el cultivo y luego si monitoreamos, y si monitoreamos sobre todo pH y conductividad, y sobre todo conductividad eléctrica. Es una manera de ver si la solución que estás poniendo te falta o te sobra. Porque cada solución para cada etapa tiene un valor de conductividad. En este caso es una propuesta para arándano, que es una planta sensible a sales, que requiere en realidad bajas concentraciones nutrimentales, que lo vemos reflejado en la conductividad eléctrica, pero que es una planta de baja demanda. CE, conductividad eléctrica. Puede haber soluciones de mayor concentración para otro cultivo. Imagínense jitomate, tranquilamente nos vamos al doble de estas concentraciones. Bueno, vean ustedes que hay diferencia en las concentraciones y que cada etapa te exige una concentración diferente. Y vean ustedes cómo esa concentración diferente en conductividad eléctrica obviamente es el resultado de variaciones en las concentraciones que tienes de cationes y aniones, de los principales nutrimentos, de los macronutrimentos cationes, amonio, potasio, calcio y magnesio, aniones, nitratos, fosfatos, sulfatos. Y en el caso del arándano, que en las etapas iniciales hay que darle más amonio, pues aquí también hay una propuesta de cómo debe ser la relación nitrato-amonio, para que la planta utilice de mejor manera, ¿sí?, todo ese aspecto que de manera global llamamos nutrición. Si no hacemos todos estos ajustes en función del conocimiento de la planta, desde las mismas proporciones en la relación nitrato-amonio, en las mismas proporciones entre cationes, porque el arándano es una planta calcícola, ¿sí?, calcífuga, y si no hacemos esos ajustes, estaremos manejando una solución nutritiva fuera del balance para arándano y no se va a aprovechar. Y con el tiempo, ¿qué vamos a ver? Simplemente que quizás se acumulan las sales en el sustrato y luego decimos, pues bien fácil, se te acumularon las sales, lávalas. Claro, las lavamos, resolvemos un problema de exceso de sales que tenemos en ese medio. Y lo que lavamos, ¿a dónde lo mandamos? Al drenaje. ¿Y el drenaje cuál es? Pues el río que está ahí a un lado. Es cuando yo les digo, mira, qué bueno me saliste. Tienes un problema y decimos, lávalo. Y ya te deshiciste del problema y dices, como agrónomo, ya resolví el problema. Resolviste el problema que traes de concentración de sales, pero a lo mejor generaste otro más grave, que es de contaminación. Pero como ahí ya no se hace uno responsable, pues entonces dice, pues no hay problema, ese ya no es mi bronca. No, no es tu bronca. Claro que es nuestra bronca. Es nuestro problema. Estamos en México, estamos en un medio, somos agrónomos, somos especialistas en esto y tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, sirva esta lámina para ilustrar cómo, vean, solo para arándano hay una propuesta de diferentes soluciones nutritivas para manejar
y tener perfectamente calculados todas las concentraciones a las cuales la planta debe tener esa mayor respuesta en crecimiento y desarrollo. Yo después de varios años, ¿sí? Después de varios años he llegado a una conclusión, fíjense. En todos estos esquemas de producción que traemos con técnicas modernas de producción como es la hidroponía, lo cierto es que hemos incrementado rendimientos. Y digamos que prácticamente en muchos casos estamos alcanzando los potenciales que tienen los cultivos. Altos rendimientos, ejemplo, jitomate. Jitomate, si usted se va aquí a la zona de Morelos, que hay aquí bajando del Estado de México a la zona de Morelos, que hay un jitomate temporal de 4 a 5 meses, los rendimientos son de 30 a 40 toneladas por hectárea, por ciclo. Si usted se va a Sinaloa con otra tecnología, pues los rendimientos promedios son de 120, 140 toneladas por hectárea por ciclo. En suelo, fertirriego. Y hay quien saca 150, 160, 180. En campo, fertirriego, acolchado. Y si se va a invernadero, ya de media tecnología, mínimo debe sacar 200 toneladas por hectárea. Y si se va a mayor tecnología, pues entonces se va a 300, a 400, a 500, a 600 toneladas por hectárea por año de jitomate. Compare 600 toneladas por hectárea por año que pueden alcanzarse en condiciones de hidroponía o de suelo, pero bajo invernadero. Y no se diga bajo hidroponía. Compare 600 toneladas por hectárea por año con 30 toneladas por hectárea por ciclo, que a final de cuentas es por año, porque en 5 o 6 meses tiene condiciones de ambiente para producir, el resto del año no tiene condiciones para producir, por lo tanto en 6 meses es lo mismo que en un año, porque el resto del año no va a producir más por cuestiones ambientales adversas. ¿Cómo es su productividad? Su producción en un punto y en otro, muy diferente. Entonces, todo eso está ahí y todo eso puede manejarse en un momento dado a través de estos aspectos de la nutrición. Es uno de los pilares de la hidroponía, pero tenemos que hacerlo de manera controlada, de manera precisa. Y entonces ahí es donde yo digo que esos altos rendimientos que tenemos muchas veces ya, que le estamos llegando en muchos cultivos casi a los topes de producción, pero lo hemos hecho realmente todavía con bajas eficiencias de utilización, con pocos criterios de sustentabilidad. ¿Cuál es el reto ahora? Mantener eso, un uso más eficiente de los recursos. Uno de los factores importantes en el caso de sistemas de cultivo sin suelo en fertirriego es el manejo de la solución nutritiva y entonces es producir más eficiente. Y sí se puede. Sí se puede mantener esos rendimientos, manejar más eficiente la nutrición, afinar más la nutrición para meter menos nutrimentos, pero sin sacrificar el rendimiento de la planta, con más eficiencia. Porque imagínense, sistema hidropónico abierto, en muchos casos, con 50% de drenaje, pues de entrada ahí está perdiendo la mitad de los fertilizantes que mete. Claro que se puede producir con mayores eficiencias. Se puede producir entonces conociendo esto, manejando esto, e incorporarle a estos sistemas de producción que hemos venido desarrollando criterios actuales de sustentabilidad. Eso es uno de los puntos que de aquí en adelante vienen. Son los ajustes que las nuevas generaciones, como muchos de ustedes que me están escuchando, tienen que tomar en cuenta para involucrarse en estos nuevos sistemas de producción. Ustedes, nosotros, yo digo, no soy un joven, pero tampoco soy un viejo, todavía me quedan ahí años, digamos, en este campo. Muchos de ustedes que sean jóvenes, ese es el futuro. Esa parte es el futuro. Meternos a ser más eficientes en la producción. Meterle muchos criterios de sustentabilidad que antes no metíamos. Eso hace falta. Bueno, ejemplos de lechuga hidropónica, sistema cerrado, donde no se tira solución, se reutiliza, se recircula. Aquí también nos vamos rápido en estas láminas. Eso lo tenemos acá en Texcoco, en los pequeños invernaderos que tenemos en producción. Pimiento, igual sistema hidropónico. Esta es una lámina de la Expo Irapuato del año pasado. Creo que ahorita está la Expo, por cierto. Con esto de la pandemia no pude ir. No sé si muchos de ustedes ya fueron. Jitomate igual. Ahora, ¿cómo ser más eficientes en estos sistemas? ¿Cómo plantear un manejo, ¿sí?,
sustentable en la producción de todos estos cultivos. Como digo, uno de los ejes principales a manejar, pues es precisamente la nutrición. ¿Qué debemos hacer en todos estos sistemas? ¿Por dónde hay que buscar los ajustes? De entrada, miren, hay que entrarle al reciclamiento, a la reutilización de todo lo que utilizamos, desde sustratos, agua, ¿sí? Nutrimentos, las soluciones nutritivas. Eso es un hecho. Incorporar muchos subproductos agroindustriales que a veces son basura, meterlos como sustratos, como parte del sistema. Reutilizar, reutilizar sí, no extraer materiales que están ahí cumpliendo alguna función, como es el caso de las turbas, tierra de monte, incluso las minas de tezontle, que hasta a veces dicen ahí, ese cerro de tezontle, ¿para qué sirve? Puro tezontle. Pues no, en el paisaje, ese cerro ahí, en todo ese ambiente, como parte de ese ambiente en el paisaje, tiene su razón de ser. Si no, pregunten en esta zona aquí de Texcoco hacia las áreas de las minas que las han explotado porque son bancos de materiales que se han usado para la construcción principalmente y ahí de paso nos han servido también como tezontle para producir en hidroponía. Eso tiene sus detalles y su discusión, ¿eh? Y como decía hace rato, sistemas cerrados sí, porque es la reutilización, ¿sí? El reciclamiento de las soluciones. Sistemas hidropónicos abiertos no, son de baja eficiencia, contaminantes. Ahí es donde están los ajustes. Lo que hay que hacer para producir con criterios de sustentabilidad. La que sigue. Otro sistema, aparte de la hidroponía o bajo este esquema, producción orgánica. Que puede ser, obviamente, esto que implica la producción orgánica. Puede ser producción en suelo, con un manejo orgánico que es el tradicional, o hay otro enfoque, producción orgánica, pero en sustratos, no en suelo. En el mundo, esta producción orgánica en sustratos se está desarrollando. En México empieza a desarrollarse, aunque los orgánicos, yo digo, los orgánicos ortodoxos, siguen conservando la producción orgánica en suelo como es el concepto original. Esa producción orgánica fuera de que no incluya el suelo, es decir, en sustratos, en muchos esquemas no la tienen permitida. Pero hay otros países que tienen, bajo su legislación ya aprobada por la ley de su gobierno, producción orgánica en sustratos. Es el caso de Canadá. Creo que a nivel mundial Canadá es de los que más ha avanzado en producción orgánica en sustratos, fuera de suelo. Y en todos los casos, ya sea en suelo o en sustratos, implica un complemento, aunque hay una base importante de la nutrición en el mismo suelo, en el mismo sustrato, porque ahí se usan compostas, vermicompostas, el complemento a la nutrición con frecuencia va igual en la solución de fertirriego, con el agua. Nada más que no son fertilizantes de síntesis químico, son fertilizantes de síntesis orgánica. Esas soluciones ahora son soluciones nutritivas orgánicas, con un enfoque para producción orgánica. Y con todos esos criterios de la agricultura orgánica, pues obviamente ellos traen muy alineados todos estos criterios de sustentabilidad. Y también por ahí hay muchas cosas que hacer. Y también como parte de ese complemento habíamos metido menos, pero en la actualidad porque se creía, sobre todo en producción fuera de suelo, que no era necesario meterle todos estos microorganismos benéficos, todos los biofertilizantes, control biológico de muchos microorganismos, fuera sustancias químicas, sino fuera todas las sustancias para el control, incluso de la nutrición, de las plagas, de las enfermedades, alineadas en un esquema de sustentabilidad. Por supuesto que eso está más que probado desde hace muchos años, que esos deben ser los enfoques en la actualidad. Pero necesitamos hacer ajustes todavía en esa parte. Y eso va alineado también o complementa la nutrición. Incluso en las mismas soluciones nutritivas en sustratos, actualmente el típico sustrato o el típico sistema hidropónico que antes no permitía o no incluía el uso de microorganismos, se creía que no tenía ningún efecto, pues muchos experimentos recientes han demostrado precisamente lo contrario. Que los microorganismos, incluso en sustratos que se juzgan aparentemente inertes, lo cierto es que no son estrictamente inertes
y también en sustratos hidropónicos inertes con soluciones nutritivas, incluso con fertilizantes químicos, no se diga si son nutrición con soluciones orgánicas, el uso de microorganismos como parte del sustrato en las soluciones nutritivas es parte de los esquemas nutricionales que debemos manejar también, el uso de microorganismos. Y como complementos a esa nutrición, pues podemos manejar muchas otras sustancias para preparar las soluciones nutritivas que lleven no solamente nutrimentos, sino moléculas orgánicas. Es más, muchas de las soluciones orgánicas que se utilizan en la agricultura orgánica funcionan, pues obviamente porque trae compuestos orgánicos. ¿De qué tipo? Pues en general de este grupo, simplemente sustancias húmicas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Traen azúcares, aminoácidos, vitaminas, reguladores de crecimiento, otras sustancias que normalmente no han sido parte de una nutrición mineral, como a veces la manejamos con los fertilizantes químicos. Todo eso es parte en la actualidad de la aplicación de nuevo conocimiento que se está generando y donde se están mezclando muchos aspectos, digamos en este caso, tanto nutrición basada en fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos e incluso microorganismos, para balancear mejor la nutrición. Una parte también muy necesaria en esta situación es monitorear las soluciones. Miren, este es un sistema hidropónico. Aquí está en la lámina, vean, esto es un punto de observación. Hay varias plantas, está por arriba del nivel de las otras y estamos recogiendo la solución de drenaje. El analizar la solución de drenaje nos va a permitir qué está pasando en toda esta zona donde están las raíces de las plantas. Esa es una manera de darle seguimiento. Estas tinas de seguimiento, puntos de observación, normalmente se distribuyen 3, 4 puntos en toda su zona de producción. Hablemos una hectárea, por ejemplo, 3, 4 puntos en diferentes zonas para monitorear qué está pasando en el medio de crecimiento de las raíces en esta solución de drenaje. Incluso nos sirve para medir los aportes, para medir cuánto drena, calcular con qué eficiencia estamos manejando el aporte y los drenajes, y nos ayuda para medir también qué está drenando en este punto y qué tiene, cómo se altera el pH, cómo se altera la conductividad, cómo se alteran las diferentes concentraciones de los nutrimentos que yo meto de manera óptima en mi solución de aporte, y entonces me permite, la que sigue por favor, me permite hacer un ajuste de todas esas concentraciones nutrimentales para tratar siempre de mantener en el medio radical las concentraciones óptimas a donde se dé la mejor respuesta y crecimiento de las plantas. ¿Qué monitoreamos? Pues nuevamente lo que son los nutrimentos, los que van vía radical, los que estoy preparando en mi solución nutritiva. Esta es otra unidad. Adelante, ¿sí? ¿Con qué monitoreamos? Afortunadamente hay equipo en la actualidad. Esa podría ser no una limitante para muchos de nosotros, podría ser una limitante para muchos de nosotros. Lo cierto es que todas estas técnicas nuevas de producción podría ser una limitante porque sí requiere de equipos especiales para hacer el monitoreo. Pero eso es así. Como ustedes pueden ver, hay mucho conocimiento que debemos estar aplicando, y para censar los diferentes parámetros que necesitamos, pues equipo para monitorear todos estos parámetros. A manera de ejemplo, bueno, pues aquí están algunos de los que se monitorean y los equipos que hay para monitorearse, que en general es todo esto que estamos platicando. La que sigue. En el caso, bueno, en el caso particular mío, en ese sentido para nosotros no es una limitante porque tenemos acceso a los equipos de laboratorio y a las técnicas de laboratorio, y tenemos estudiantes, tenemos gente que se involucra en todos estos análisis. Bueno, ahorita no estamos de pandemia y estamos fuera de la universidad, que pues nos ha pesado. Finalmente, como ejemplos de técnicas que se han dado, que se han generado y que tratan de cumplir con estos criterios de sustentabilidad en el manejo de la nutrición. De manera particular, yo he estado trabajando con estos dos, más con la acuaponía en los últimos años, aunque también hemos establecido por ahí algunos experimentos con organoponía, ¿sí? Pero he desarrollado más la acuaponía.
¿En qué consisten estos dos sistemas? Adelante. En el caso de la acuaponía, estamos manejando las soluciones para nutrir las plantas que vienen de efluentes de los peces, ¿sí? Vean aquí, está el tanque de los peces, alimentamos los peces generan un residuo, ese agua de ahí de los peces la mandamos a la tina de las plantas, en la tina de las plantas, en el mismo medio, sirve para mineralizar, para aprovechar por parte de las plantas los nutrimentos, sirve como filtro, la parte donde están las plantas, drena esa agua, un tanto ya con menor carga de lo cómo llegó, y esa agua regresa a los peces. Igual es un sistema cerrado, donde se integran peces y se integran plantas. Esto porque, y sobre todo con lo que les platiqué, los sistemas hidropónicos abiertos, altamente contaminantes, los sistemas de producción de peces fuera de su sitio de origen, que también genera muchos contaminantes, entonces uniendo estos dos sistemas, se ha hecho un sistema cerrado donde se producen dos productos vegetales de diferente naturaleza, ornamentales, hortalizas, frutales y peces de diferente naturaleza. Nosotros hemos trabajado más con tilapia, pero es un sistema cerrado en el manejo de la nutrición de ambos. Aquí sobre todo nosotros hemos, siendo, digámoslo así, nuestro fuerte, la nutrición vegetal, pues entonces le hemos dado mucho énfasis a producir hortalizas de reutilización de los efluentes de los peces, donde buscamos el equilibrio nutrimental perfecto en las soluciones para nutrir las plantas. Si el sistema de residuo de los peces te da el equilibrio adecuado, pues simplemente regulamos proporciones de peces agua con proporciones de tinas y camas, metros cuadrados de especies vegetales, para lograr ese equilibrio adecuado. Si faltaran nutrimentos, complementamos de manera extra para lograr un balance perfecto en la nutrición y generar un sistema altamente productivo de peces y de plantas. Este es un esquema, la acuaponía es un esquema precisamente que nace en la línea de la sustentabilidad, tratando de resolver problemas altamente contaminantes por el lado de la acuicultura, como problemas de contaminación fuerte por el lado de la hidroponía, sobre todo hidroponía abierta, y obligarnos a irnos a sistemas cerrados, que son los más eficientes, que son los que están alineados realmente con criterios de sustentabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nos vamos rápido, son simplemente láminas de lo que tenemos montado. Vean, jitomate en acuaponía, lechuga en acuaponía. Adelante, adelante, adelante. Higo, últimamente metí higo en acuaponía, papaya en acuaponía, ¿sí? La organoponía, que consiste en utilizar suelo muy poco, realmente suelo muy poco, la mayor parte composta, vermicomposta y otros aditamentos, y luego regar con soluciones orgánicas. Estas son camas también aisladas del suelo. El suelo participa, pero en muy baja proporción, pero todo orgánico y soluciones nutritivas orgánicas, es la organoponía. Incluso hay la hidroponía estrictamente orgánica, con soluciones orgánicas, que sería lo extremo en el control de la nutrición con una solución meramente orgánica, si existe también. Adelante. Finalmente, incluir en esta parte muchos de los microorganismos que van a actuar a nivel de rizósfera, donde realmente los microorganismos de rizósfera tienen un papel importante en conectar el sustrato con la planta. Es decir, tiene un efecto importante en la nutrición vegetal. Y eso actualmente, bueno, en un inicio se utilizaba solamente a suelos, después a sustratos siempre y cuando fueran sólidos de una base orgánica importante. Pero incluso actualmente en la propia hidroponía se están metiendo microorganismos porque ya se ha demostrado que hay un efecto benéfico en esa interacción solución o sustrato y la planta, que son todos los microorganismos de rizósfera. Adelante. Aquí hay un grupo de diferentes microorganismos, diferentes acciones que podrían mejorarse con el uso de estos microorganismos. La que sigue. Y bueno, pues un resumen de todos estos aspectos. Como el título lo decía, hicimos énfasis en el manejo de las soluciones, en el ajuste de las soluciones nutritivas, sabiendo que a través de la solución nutritiva es el medio que tenemos para controlar la nutrición vegetal y lo que hay y lo que falta por hacer
para seguir produciendo, seguir incrementando rendimientos, siempre con criterios de sustentabilidad. Correcto, doctor, pues quedamos a la orden de alguna otra pregunta. Prácticamente estamos cerrando. Les estamos compartiendo ya los datos de contacto en el chat para que nos hagan llegar pues alguna pregunta adicional o alguna petición que requieran. Igual ya lo estamos compartiendo en las redes sociales bueno, dependiendo también del interés que exista, pues como les mencionaba el doctor y a través de su servidor Elías Palacios o del Centro de Transformación Agrícola, podemos programar un evento posteriormente ya con temas más específicos. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, yo creo que con esto, doctor, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy y obviamente pues recordarles que pueden revisar la programación de eventos que traemos para el cierre de año a través de la página de Facebook del Centro de Transformación Agrícola o directamente en la página de Agrivés, que es www.agrivés.com.mx. Ahí hay un botón que dice Centra y ahí pueden ver el calendario de eventos. Recordarles pues que la siguiente semana tenemos la cita para los que están inscritos en el evento de promotores de desarrollo en hortalizas. Entonces, pues por acá estaremos la próxima semana nuevamente saludándonos y el doctor Joel nos estará compartiendo pues su experiencia y la información correspondiente a ese tema. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos en las diferentes plataformas. A nombre de Tecnologías Agrivés del Centro de Transformación Agrícola, agradecemos el tiempo que dedicaron a la atención de este evento y agradecer al doctor Joel pues su valiosa intervención durante esta charla. Muchísimas gracias a todos y gracias, doctor. No nos despedimos, pues tenemos una cita próximamente. Claro que sí, estamos en contacto y un saludo a todos. Muchas gracias, buena tarde.